a secuestrar! ¿Hablas árabe? El loro advirtió con claridad sobre el secuestro. El millonario se rió, creyendo imposible tomarlo en serio. Minutos después, entendió que había ignorado la advertencia correcta en el momento equivocado. El sol de la tarde ya doraba los edificios de Dubái, cuando Camilo, un millonario conocido en el sector inmobiliario, bajó del coche con la postura de quien domina cualquier ambiente. Había viajado hasta allí para cerrar un gran negocio con un grupo de inversionistas, llevando consigo a su hija de 8 años, Beatriz, y a Chico, el loro mascota de la niña. Al lado de su padre, Beatriz sujetaba con fuerza la correa de su pequeña mochila, intentando seguir su paso acelerado. Sobre el hombro de la niña, el loro se acomodaba con las plumas verdes brillando bajo la luz cálida. «Este calor solo empeora todo», refunfuñó Camilo, aflojándose la corbata. El loro respondió con un silbido demasiado fuerte. Camilo frunció el ceño de inmediato, visiblemente molesto. «Chico, por favor, silencio», pidió Beatriz en un tono casi suplicante, intentando evitar la mirada irritada de su padre. El loro inclinó la cabeza curioso y repitió: «Silencio, silencio», seguido de un chasquido del pico. Camilo se detuvo por un segundo, respiró hondo y murmuró entre dientes: «¿Ves? Lo hace a propósito». Para el millonario, aquel loro no era más que un ser irritante e inoportuno, siempre fuera de lugar. Para la niña, era solo la forma de su amigo de intentar participar. Mientras caminaban hacia el vestíbulo exterior del hotel, donde se encontrarían con los inversionistas, el loro comenzó a imitar el sonido de pasos apresurados y carcajadas que había escuchado minutos antes. «Es increíble cómo este animal elige siempre el momento equivocado», se quejó Camilo pasándose la mano por el cabello. «Papá, solo repite lo que escucha», argumentó Beatriz, con la sensibilidad típica de una niña que percibe tensiones invisibles. Camilo negó con la cabeza, impaciente. «Costó demasiado caro como para ser solo una molestia», pensó irritado, aunque detestaba admitir que aquel loro estaba ahí por decisión suya. Chico, de hecho, no era un loro común. Camilo recordaba bien el día en que pagó una fortuna por él, convencido por el criador de que se trataba de un animal rarísimo, con una inteligencia muy por encima del promedio, capaz de aprender frases largas, comprender situaciones y reaccionar al entorno. Una inversión, se había dicho entonces. Ahora, sin embargo, aquel loro tan inteligente parecía solo reforzar su antipatía, repitiendo palabras en el momento menos conveniente. Los inversionistas árabes se acercaron con sonrisas amplias y saludos formales. Camilo estrechó manos y cruzó frases rápidas sobre el clima, los plazos y las expectativas del negocio que los había reunido en Dubái. «Hoy tenemos poco tiempo», explicó profesional. Uno de ellos, sin embargo, desvió la atención hacia el loro. «¿Habla?», preguntó divertido. Antes de que Camilo pudiera responder, el loro abrió las alas y soltó un animado: «Hola, hola». Los hombres rieron, genuinamente entretenidos, lo que aumentó aún más la incomodidad del millonario. Beatriz sonrió, aliviada por unos segundos. «Aprende muy rápido», comentó orgullosa defendiendo a su loro. Los inversionistas bromearon, repitieron palabras, silbaron. Chico respondió a todos, animado, como si estuviera en un escenario. Camilo forzó una sonrisa educada. Por dentro, sentía que perdía el control. «Esto no es una feria», pensó, ya calculando cómo terminar con aquella distracción que consideraba vergonzosa. «Voy a dejar a mi hija en el hotel y regreso para que continuemos», dijo Camilo, intentando retomar la formalidad y alejar al loro de la situación. Beatriz frunció el ceño. «Pero yo quería quedarme un poco más», murmuró. «No es un lugar para niños», cortó él seco. El loro batió las alas incómodo y repitió: «Lugar, lugar». Camilo cerró los ojos por un instante, claramente irritado por la presencia constante del animal. Se alejaron unos metros del grupo. Camilo ya ensayaba nuevas frases de negocios cuando sintió un leve golpe en el brazo.
El loro había volado de regreso y se había posado ahí, firme, mirándolo con una intensidad extraña. ¿Y ahora qué?, preguntó Camilo, en un tono áspero, dejando claro cuánto le molestaba aquel loro. Chico inclinó la cabeza, como si evaluara la situación, y entonces habló claro sin tropiezos. «Te van a secuestrar». Camilo se quedó congelado medio segundo. «¿Qué?», reaccionó incrédulo, mirando a su alrededor. «¿Ahora hablas árabe?», ironizó, intentando reír, convencido de que era otra inconveniencia del loro. Chico repitió con la misma claridad: «Te van a secuestrar». La risa de Camilo se apagó en el aire. «Ya basta», ordenó apartando el brazo. «Deja de decir esas cosas». El tono era duro, de quien ya no soportaba más al animal. Beatriz corrió hacia ellos. «Papá, yo nunca le enseñé eso», dijo angustiada con los ojos llenos de lágrimas. La niña sentía un nudo en el pecho, una sensación mala que no combinaba con aquel escenario lujoso. Camilo se pasó la mano por el rostro irritado. «Beatriz, controla a tu loro. Aprende esas tonterías en cualquier lugar». Se volvió de nuevo hacia los inversionistas, decidido a ignorar la advertencia. El loro, sin embargo, no se tranquilizaba. Tenía las plumas erizadas y el cuerpo tenso. Observaba a los hombres a lo lejos, memorizando gestos y tonos de voz, como solo un loro extremadamente inteligente podría hacerlo. Camilo notó la mirada fija del animal y sintió una breve incomodidad, rápidamente sofocada por el orgullo. «Es solo un loro irritante», pensó, descartando cualquier duda. Los inversionistas mantenían la cordialidad, pero uno de ellos intercambió una mirada rápida con el otro. Beatriz lo notó. La niña tragó saliva y abrazó al loro con fuerza. «Todo está bien», le susurró, más para sí misma que para el animal. Camilo respiró hondo, se acomodó el saco y dio unos pasos al frente, decidido a terminar con aquella escena que consideraba innecesaria. «No digas nada más», ordenó Camilo al loro sin siquiera mirarlo. Ni un sonido. El loro inclinó la cabeza, en un silencio poco habitual, con los ojos demasiado atentos para alguien que supuestamente no entendía. Beatriz se quedó quieta, observando cómo su padre se alejaba, con la extraña sensación de que algo importante acababa de ser ignorado. Mientras Camilo retomaba la conversación, confiado en que todo estaba bajo control y en que el loro no era más que una molestia, Chico permaneció en silencio sobre el hombro de la niña. Demasiado silencio. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba sin saber por qué. La advertencia había sido dada, pero el millonario siguió adelante, como si nada hubiera pasado, dejando en el aire la inquietante impresión de que aquella tarde en Dubái aún cobraría un precio muy alto. El restaurante del hotel era demasiado silencioso para una cena de negocios de ese nivel. Camilo lo notó en cuanto se sentó a la mesa, pero apartó el pensamiento con un gesto automático. «Es solo elegancia», se dijo a sí mismo, acomodándose la servilleta sobre el regazo. Los inversionistas sonrieron, intercambiaron saludos educados y comenzaron a hablar de números, plazos y expansión internacional. Todo fluía bien. Camilo sentía cómo regresaba aquella vieja seguridad, como si estuviera exactamente donde debía estar. «Su proyecto es audaz», comentó uno de los hombres, girando ligeramente la copa de vino. Camilo sonrió, confiado. «La audacia es lo que diferencia a quienes crecen de quienes se quedan atrás», respondió. Hubo risas contenidas y gestos de aprobación. La conversación avanzaba con naturalidad, casi agradable. Pensó en Beatriz en el hotel, probablemente ya en pijama, con el loro cerca. «Luego compenso mi ausencia», se prometió mentalmente, sin aparente culpa. El mesero se acercó y sirvió el vino con una precisión impecable. El líquido rojo oscuro reflejaba la luz suave del ambiente. «Una cosecha especial», explicó uno de los inversionistas levantando la copa, «para sellar nuestra alianza». Camilo acompañó el gesto, sintiéndose halagado. «¿Por la alianza?»,
repitió llevando el vino a los labios sin dudar. El primer sorbo fue extraño. Había algo diferente en el sabor, un fondo metálico difícil de identificar. Frunció el ceño por un instante, pero disimuló. Vino con cuerpo, comentó, intentando sonar experto. Uno de los hombres solo sonrió sin decir nada. Camilo sintió un leve ardor en la garganta. Volvió a llevar la copa a la boca, más por cortesía que por gusto. El segundo sorbo fue peor. Un calor extraño comenzó a expandirse por el pecho, demasiado rápido para ser normal. ¿Todo bien?, preguntó un inversionista, con un tono que parecía preocupación, pero que no llegaba a los ojos. Camilo intentó responder, pero la lengua se le sentía pesada. Claro, solo el cansancio del viaje, dijo apoyando el brazo sobre la mesa. El ambiente pareció alejarse unos centímetros, como si el mundo hubiera dado un paso atrás. Las voces comenzaron a resonar, ligeramente distorsionadas. Parpadeó varias veces, intentando recuperar el enfoque. La luz del restaurante se volvió demasiado intensa y luego demasiado tenue. Un sudor frío le recorrió la nuca. Algo no está bien, pensó por primera vez, sintiendo una alerta real. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no respondieron como debían. La copa resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo con un sonido seco. Las últimas imágenes que Camilo registró fueron los rostros frente a él, ahora inmóviles, atentos, sin sorpresa alguna. Ningún pedido de ayuda, ninguna prisa, solo silencio. El suelo pareció subir a su encuentro mientras su visión se oscurecía por completo. Y antes de poder pensar en Beatriz o en la advertencia que había ignorado, todo se apagó. La habitación del hotel estaba demasiado silenciosa para Beatriz. La niña estaba sentada en la cama, abrazando una almohada, mirando el reloj que parecía no avanzar. Chico caminaba de un lado a otro sobre la cabecera, inquieto, emitiendo pequeños sonidos nerviosos. «Ya debería haber regresado», murmuró ella, más para sí misma. El loro giró la cabeza con rapidez y repitió, «Regresado, regresado», como si confirmara la preocupación. La niñera revisaba el celular, sentada cerca de la ventana, aparentemente tranquila. «Tu papá es un hombre importante», dijo sin levantar la vista. «Esos banquetes siempre tardan». Beatriz frunció el ceño. Algo dentro de ella no estaba de acuerdo. Sentía un peso extraño en el pecho, una ansiedad que no sabía explicar. De pronto, Chico abrió las alas y tiró un vaso vacío de la mesa. El ruido resonó en la habitación. «¡Calma!», reprendió la niñera molesta. «Chico no se pone así sin razón», respondió Beatriz, defendiendo al loro. Se levantó y extendió el brazo. Chico se posó de inmediato, rozando suavemente su pico contra la mano de la niña. Era el gesto que siempre hacía cuando estaba alterado. «Mi papá se está tardando, ¿verdad?», susurró Beatriz. El loro inclinó la cabeza, con los ojos atentos, y dijo en voz baja, «¡Peligro! ¡Peligro!». Un escalofrío recorrió la espalda de la niña. Minutos después, el loro comenzó a volar en círculos por la habitación, batiendo las alas con fuerza. Tiró un cojín, luego una lámpara, repitiendo cada vez más fuerte, «¡Camilo, Camilo!». La niña corrió hacia él. «Chico, basta, te vas a lastimar», pidió con la voz temblorosa. El loro aterrizó en el suelo agitado y gritó, «¡Auxilio! ¡Auxilio!». El corazón de Beatriz se aceleró. «Esto ya es demasiado», dijo la niñera poniéndose de pie bruscamente. «Ese loro necesita una jaula». Beatriz se colocó frente a él de forma instintiva. «No», dijo firme a pesar de su voz infantil. «Está tratando de avisar». La niñera puso los ojos en blanco. «¿Avisar qué? Solo es un animal repitiendo palabras». Chico golpeó el pico con fuerza, como si protestara. Beatriz se arrodilló para quedar a la altura del loro. «Chico, mírame», pidió. Él se calmó por un segundo y acercó su cabeza a la de ella. La niña apoyó la frente en las plumas verdes. «Si él está en peligro, me avisas, ¿sí?», susurró,
con lágrimas en los ojos. El loro respondió con una claridad inquietante. «Peligro, Camilo, peligro». El aire de la habitación se volvió pesado. La niña se levantó de golpe. «Llámale», le pidió a la niñera. «Ahora». La mujer suspiró, contrariada, y marcó el número. Sonó, volvió a sonar. Nada. El silencio del otro lado de la línea parecía gritar. Chico volvió a volar, desesperado, repitiendo sin parar. «Camilo, auxilio, Camilo». Beatriz se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que el miedo crecía demasiado rápido para su pequeño cuerpo. Abrazando al loro con fuerza, la niña sintió que algo serio había ocurrido. Ya no era imaginación ni exageración infantil. Era una certeza dolorosa que se extendía por dentro. Chico, temblando, se acurrucó contra ella, como si también buscara protección. Afuera, la ciudad brillaba indiferente. Dentro de aquella habitación, sin embargo, la desesperación comenzaba a tomar forma, anunciando que esa noche aún estaba lejos de terminar. La inquietud de Chico llegó a un punto sin retorno. El loro caminaba de un lado a otro frente a la ventana, como si midiera distancias, deteniéndose, inclinando la cabeza, escuchando sonidos que nadie más parecía percibir. Beatriz observaba en silencio, con el corazón latiendo demasiado rápido para una niña. «¿Quieres salir, verdad?», susurró ella, entendiendo ya el gesto. Chico respondió con un breve y decidido aleteo, como quien confirma un plan. La ventana estaba apenas entreabierta. El viento cálido de la noche entraba trayendo ruidos lejanos de la ciudad. Chico probó el espacio con el pico, empujando con cuidado hasta que la abertura se dio un poco más. La niñera, distraída al teléfono, no lo notó. Beatriz se mordió el labio. «Regresa pronto», pidió, con la voz casi inaudible. El loro la miró durante un segundo largo e intenso, como si grabara ese rostro en la memoria. Con un impulso preciso, Chico saltó y desapareció en la oscuridad. El aire nocturno lo envolvió de inmediato. Dubái se extendía debajo de él como un mapa vivo de luces, calles y sombras. El loro ajustó el vuelo, firme, sin titubeos. No era el vuelo errático de un animal perdido, sino el desplazamiento seguro de quien seguía referencias claras, cruzando avenidas iluminadas, esquivando edificios y torres. Mientras volaba, Chico repetía en voz baja sonidos que había escuchado antes, pasos, voces, tonos específicos. Era como si organizara recuerdos, conectando puntos invisibles. El olor a concreto, aceite y polvo se mezclaba con el viento caliente. En pocos minutos reconoció un edificio en construcción, más oscuro que los demás, demasiado aislado. Redujo la velocidad y se posó en un balcón inconcluso, escondiéndose entre vigas. Desde dentro se oían voces apagadas. Chico se acercó en silencio, con las garras firmes sobre el metal frío. Espió por una rendija y vio a Camilo. El millonario estaba atado a una silla, la camisa sucia, el rostro marcado por un corte reciente. El corazón del loro se aceleró. Inclinó la cabeza, atento, absorbiendo cada detalle. «Habla de una vez», dijo uno de los hombres, con voz baja e impaciente. Camilo intentó moverse, pero las cuerdas se apretaron. «Ya dije todo lo que sé», respondió con dificultad. Chico percibió el cambio de tono. Otro hombre se acercó y soltó la frase que erizó las plumas del loro. «Si sigue así, iremos por la hija». Camilo levantó la cabeza de golpe. «Ella no tiene nada que ver con esto», gritó desesperado. El sonido resonó en el espacio vacío de la construcción. Chico tembló. La palabra hija pesó en el aire. La entendió, no como un eco sin sentido, sino como una amenaza real. El loro retrocedió un poco, con todo el cuerpo en alerta. Los hombres discutían entre ellos, evaluando tiempos, rutas, decisiones. Chico captaba todo. La forma en que uno miraba el reloj, la manera en que otro sostenía el teléfono. Aquello no era improvisado. Era un plan. El loro respiró rápido, sintiendo un miedo que nunca antes había sentido.
pero junto a él venía algo más fuerte: urgencia. Camilo intentó una vez más. «Por favor», comenzó con la voz quebrándose. Uno de los secuestradores lo empujó con fuerza, haciendo crujir la silla. Chico estuvo a punto de gritar, pero se contuvo. Sabía que cualquier sonido podía delatarlo. Retrocedió un poco más, las garras raspando el metal, preparándose para partir. El vuelo de regreso fue aún más rápido. Chico cortaba el aire como una flecha, ignorando el cansancio. La ciudad pasaba debajo de él en destellos de luz. Repetía mentalmente las palabras que había escuchado, como si eso lo mantuviera enfocado. «Hija, peligro, rápido». Cada aleteo era una súplica silenciosa por llegar a tiempo. Al acercarse al hotel, el loro sintió un breve alivio al reconocer el edificio. Subió hasta la ventana conocida, con el pecho ardiendo. Forzó la entrada con el cuerpo y cayó casi sin control dentro de la habitación. Beatriz despertó de un salto. «Chico», llamó con la voz temblorosa. El loro se incorporó con dificultad, pero sus ojos estaban encendidos. «Peligro», dijo sin rodeos. «Camilo, atrapado». Beatriz se llevó la mano a la boca. El mundo pareció girar por un instante. Sintió que las piernas le fallaban, pero se mantuvo en pie. «¿Van a venir?», preguntó con un hilo de voz. Chico batió las alas con fuerza. «Hija, peligro». Beatriz respiró hondo, intentando ser fuerte como nunca antes. La conexión entre ellos era clara, casi palpable. Entendió sin necesidad de más explicaciones. Algo estaba en movimiento, algo grande y equivocado. Afuera, la noche seguía indiferente, pero ahí dentro, entre una niña y un loro, una carrera contra el tiempo acababa de comenzar. Beatriz se quedó inmóvil en el centro de la habitación durante unos segundos que parecieron eternos. El aire se sentía pesado, difícil de llevar a los pulmones. Miró a Chico, que acababa de posarse en el borde de la cama, con el cuerpo aún temblando por el esfuerzo. «¿Viste a mi papá, verdad?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. El loro inclinó la cabeza lentamente, como si eligiera las palabras correctas. «Camilo, atrapado», dijo con claridad. La niña sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se sentó en la cama, abrazando las rodillas, intentando ordenar los pensamientos como lo haría un adulto. «Entonces vienen para acá», murmuró, más para sí misma. Chico caminó hacia ella, paso a paso, y tocó su mano con el pico. «Vienen», confirmó. No había pánico en su voz, solo certeza. Eso asustó aún más a Beatriz. Cuando incluso el loro sonaba serio, no había lugar para fingir que todo era exageración. La niñera apareció en la habitación ajustándose la bata, con expresión de cansancio. «¿Otra vez este ruido?», se quejó. Beatriz se levantó de un salto. «Encontró a mi papá. Está en peligro», dijo atropellando las palabras. La mujer soltó una risa breve, incrédula. «Cariño, necesitas dormir. Mañana tu papá te explicará todo». Chico se volvió de inmediato hacia ella. «Peligro real», dijo, pausado. La niñera hizo un gesto impaciente. «Un loro no entiende nada». Beatriz sintió una mezcla de rabia y miedo. «Sí entiende», respondió con una firmeza inesperada para una niña. «Siempre entiende». Miró la puerta, luego la ventana, como si evaluara rutas de escape, aunque no supiera exactamente de qué. Chico abrió las alas despacio, inquieto. «Vienen aquí», repitió. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el zumbido lejano de la ciudad. Los golpes en la puerta no fueron violentos al principio, fueron controlados, demasiado educados. Toc, toc. Beatriz se quedó paralizada. La niñera caminó hacia la puerta. «¿Quién es?», preguntó. Del otro lado una voz masculina respondió con calma ensayada. «Amigos del señor Camilo, necesitamos hablar con la niña». El corazón de Beatriz empezó a latir tan fuerte que creyó que se desmayaría.
Chico erizó las plumas al instante. Mentira, dijo en voz alta, rompiendo el aire. La niñera dudó un segundo, incómoda por el tono del loro. «Quédense quietos», murmuró, destrabando la puerta. Beatriz dio un paso atrás por instinto. Sentía que ese segundo de duda había sido la última oportunidad de que algo distinto ocurriera. La puerta se abrió y dos hombres entraron. No parecían nerviosos, parecían decididos. Uno de ellos cerró la puerta detrás de sí con un cuidado excesivo. «Beatriz, ¿verdad?», preguntó el otro, avanzando. La niñera intentó reaccionar. «Ustedes no pueden...», empezó, pero fue empujada con fuerza contra la pared, el cuerpo golpeando seco. Beatriz gritó un sonido fino y desesperado. Chico voló como un rayo. Aleteó, picoteó el rostro de uno de los hombres, arañó al otro. «¡Secuestro!», gritó una y otra vez. Uno de ellos maldijo, intentando protegerse. Con un movimiento brusco, golpearon al loro, que fue lanzado contra la pared. Cayó al suelo, aturdido. Beatriz intentó correr hacia él, pero unas manos grandes la sujetaron por detrás. La niña se debatió con toda la fuerza que tenía. Pateó, mordió, intentó gritar, pero una mano cubrió su boca. El olor del pasillo, del hombre, del miedo, todo se mezcló. Intentó mantener los ojos abiertos, grabar cada detalle. «Chico», logró murmurar, casi sin voz. El loro, en el suelo, se esforzó por levantarse. La arrastraron por los pasillos de servicio. Las luces eran frías y el camino parecía interminable. Beatriz sentía el cuerpo pesado, pero la mente extrañamente alerta. «No llores», repetía en su cabeza, como si eso pudiera ayudarla a resistir. Chico, aún herido, logró volar detrás, manteniendo distancia, siguiendo cada curva y cada puerta. El coche no salió a toda velocidad. Salió con una normalidad inquietante, lo que lo hacía todo más aterrador. Beatriz fue arrojada al asiento trasero, con el corazón desbocado. Chico la seguía desde arriba, con un vuelo más bajo y cuidadoso. «No los pierdas», se decía, manteniendo el ritmo. El viento cortaba. Las alas le dolían, pero no disminuía la velocidad. La ciudad pasaba demasiado despacio bajo ellos. Calles, semáforos, cruces. En uno de ellos, Chico vio una patrulla detenida. Redujo la velocidad, como quien reconoce una oportunidad única. Aterrizó con fuerza sobre el cofre, llamando la atención. «¡Secuestro!», gritó claro y repetido. Los policías se miraron confundidos. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno. «Sí», respondió el otro, aún incrédulo. Chico no se movió. Batió las alas, orientando el cuerpo hacia el coche que avanzaba delante. «Síganme», repitió, con una insistencia casi humana. Hubo un segundo de duda. Luego el motor de la patrulla arrancó. Chico alzó el vuelo despacio, asegurándose de que lo siguieran. Cada metro parecía una prueba de resistencia. Cuando el coche entró en una zona más oscura, el loro redujo el ritmo. Un edificio en construcción apareció al frente, demasiado silencioso. Chico se posó en una barda cercana y se quedó ahí observando, respirando rápido. La patrulla se detuvo. Los policías bajaron con cuidado, atentos a los detalles. El movimiento comenzaba a tomar forma, aún contenido, aún incierto. Dentro, Beatriz sintió que el coche se detenía. El silencio se rompió con voces apagadas y pasos. La niña cerró los ojos por un instante, sosteniendo el miedo como podía. Pensó en Chico, pensó en su papá. No sabía qué vendría después, pero sentía en el fondo que algo finalmente estaba cambiando, despacio y tenso, como el inicio de un giro que aún no podía ver por completo. El cerco comenzó sin estruendo, como una respiración contenida antes del grito. Las patrullas se posicionaron poco a poco alrededor del edificio en construcción, con las luces apagadas y las puertas abriéndose en silencio. Los policías intercambiaban señales breves, miradas atentas, cada paso calculado. Chico observaba desde lo alto, posado en una viga exterior.
con el pecho subiendo y bajando con rapidez. El loro parecía entender el ritmo humano del peligro, esperando el momento exacto. Dentro del edificio, los secuestradores percibieron que algo no estaba bien incluso antes de escuchar cualquier sirena. Uno de ellos se acercó a la ventana y retrocedió de inmediato. «Hay movimiento afuera», murmuró. Otro respondió con irritación, ajustando el arma. El ambiente cambió. Camilo lo sintió en la piel. Atado y herido, levantó la cabeza con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz ronca. El primer disparo sonó seco, rebotando en el concreto crudo. El ruido se propagó por los pisos vacíos, multiplicando el miedo. Los policías avanzaron, protegiéndose detrás de pilares y muros inconclusos. «Policía, suelten las armas», gritó uno de ellos. La respuesta fue otro disparo, más cercano. El enfrentamiento había comenzado oficialmente. Chico entró por una ventana lateral como una flecha verde. Volaba bajo y rápido, esquivando escombros y cables expuestos. Lanzó un grito agudo que atravesó el ruido de los disparos. «¡Secuestro!», repitió, batiendo las alas con fuerza. Uno de los criminales se volteó, sobresaltado, intentando golpearlo en el aire. Falló. Chico se lanzó en picada y le picoteó el rostro con precisión. El hombre gritó, llevándose las manos a la cara. El arma cayó al suelo con un sonido metálico. Otro secuestrador intentó reaccionar, pero una lámpara suelta fue derribada por el impacto de las alas del loro, estrellándose contra el suelo y sumiendo parte del lugar en penumbra. El caos comenzó a favorecer a quienes avanzaban con disciplina. Camilo observaba todo con incredulidad. Cada movimiento del loro parecía abrir una brecha, un segundo de ventaja. «Chico», murmuró, sintiendo un nudo subirle a la garganta. Intentó soltarse, aún con las manos atadas, arrastrando la silla unos centímetros. El dolor punzaba, pero la esperanza, esa que había ignorado antes, ahora empujaba su cuerpo hacia adelante. Los policías aprovecharon la confusión. Uno avanzó por el costado y derribó a un criminal con un golpe seco. Otro esposó rápidamente al hombre herido por el loro. «Área despejada a la izquierda», gritó. El tiroteo disminuyó por momentos, sustituido por órdenes cortas y pasos apresurados sobre el concreto. Beatriz estaba atada en un rincón, con el cuerpo pequeño encogido y los ojos muy abiertos. La niña temblaba, intentando controlar la respiración como Chico siempre le había enseñado en los momentos de miedo. «Calma, calma», se repetía a sí misma. Cuando escuchó el grito familiar del loro, sintió un calor subirle por el pecho. Él estaba ahí. Eso lo cambiaba todo. Chico voló hasta cerca de ella, posándose en una viga sobre su cabeza. «Beatriz segura», dijo, firme. La niña levantó el rostro y asintió apenas. Ese intercambio silencioso fue suficiente. Un policía se acercó, se agachó con cuidado. «Todo está bien, pequeña, ya estamos aquí». Las cuerdas comenzaron a ser cortadas. Del otro lado, el último secuestrador intentó huir por la escalera improvisada. Chico descendió en picada, batiendo las alas frente a su rostro. «¡Camilo!», gritó llamando la atención. El hombre dudó por un segundo. Fue suficiente. Un policía apareció por detrás y lo inmovilizó contra la pared. El sonido de las esposas cerrándose resonó como un punto final. El silencio regresó poco a poco, pesado, interrumpido solo por respiraciones agitadas. Camilo fue liberado de las ataduras con cuidado. Al intentar ponerse de pie, las piernas le fallaron. Un policía lo sostuvo. «Despacio», le indicó. Camilo asintió, con los ojos buscando desesperadamente a Beatriz. El miedo antiguo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con un alivio casi doloroso. Chico se posó en el hombro de Camilo, cubierto de polvo, con las plumas desordenadas. El millonario sintió el peso ligero y familiar y tragó saliva. No dijo nada. No hacía falta. El loro inclinó la cabeza y repitió más bajo: «Se acabó».
Se acabó. Por primera vez Camilo lo creyó. Los policías aseguraban el perímetro, se comunicaban por radio y recogían las armas. La niña ya estaba libre, envuelta en una manta, observándolo todo con unos ojos demasiado atentos para su edad. Beatriz encontró la mirada de su padre a la distancia. Ninguno se movió de inmediato. El momento exigía cuidado, como si cualquier gesto brusco pudiera romper algo frágil. Chico saltó del hombro de Camilo y voló hacia la niña, posándose cerca de ella. «Papá», dijo, señalando con el cuerpo. Beatriz dio un paso al frente. Camilo respiró hondo e intentó caminar. El enfrentamiento había terminado, pero lo que venía después exigía otro tipo de valor, el que nace cuando el peligro pasa y la realidad cobra aquello que fue ignorado. Beatriz fue la primera en ser llevada fuera del edificio. La niña caminaba despacio, envuelta en una manta térmica demasiado grande para su pequeño cuerpo. Cada paso parecía vacilante, como si el suelo aún no fuera del todo seguro. Miraba a su alrededor con una atención exagerada, buscando referencias conocidas en medio de aquel escenario extraño. El ruido distante de las patrullas seguía resonando en sus oídos, mezclado con su propio corazón, que insistía en latir demasiado rápido. Cuando vio a Camilo siendo ayudado por 2 policías, Beatriz se detuvo. El tiempo pareció desacelerarse. Su padre estaba pálido, con la camisa manchada y el rostro marcado por pequeños cortes. Ya no era el hombre imponente que ella conocía. Era alguien quebrado, cansado, vulnerable. «Papá», murmuró sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. La palabra salió frágil, pero cargada de todo lo que no sabía cómo expresar. Camilo escuchó. Aquella sola palabra atravesó el ruido, el cansancio y el dolor. Levantó el rostro con dificultad, buscando el origen de la voz. Cuando la vio ahí, de pie, viva, el mundo pareció ceder. Las piernas le fallaron incluso antes de dar 2 pasos. Se arrodilló sobre el suelo áspero, sin importarle nada a su alrededor. «Beatriz», dijo con la voz quebrada. La niña corrió. No fue una carrera rápida, sino urgente, como si cada segundo contara. Se lanzó a los brazos de su padre con fuerza, abrazándolo como si temiera que volviera a desaparecer. Camilo la rodeó con un abrazo tembloroso, presionando el rostro contra el cabello de ella. El olor familiar fue lo que por fin le permitió respirar de verdad. «Estoy aquí, repetía más para sí mismo que para ella. Beatriz lloraba en silencio, con el pequeño cuerpo sacudiéndose apenas. «Pensé que no te iba a volver a ver», confesó con la voz apagada contra su pecho. Camilo cerró los ojos con fuerza. Aquella frase le dolió más que cualquier amenaza que hubiera escuchado antes. «Perdóname», respondió sin pensarlo, como si esas palabras llevaran demasiado tiempo atrapadas. «Debí quedarme contigo». Chico se posó en el hombro de Camilo en ese instante. El loro estaba cubierto de polvo, con algunas plumas desordenadas, pero con los ojos atentos de siempre. Inclinó la cabeza, observando a los dos en un silencio poco habitual. Camilo sintió el peso ligero sobre su hombro y tragó saliva. Por primera vez, no hubo molestia, solo reconocimiento. «Gracias», murmuró casi inaudible. Beatriz levantó el rostro y vio a Chico. Una sonrisa tímida apareció entre las lágrimas. «Él me avisó, papá», dijo con sencillez. «Desde el principio». Camilo asintió despacio. Ya no había espacio para negar nada. Llevó la mano hasta el cuello del loro, tocándolo con cuidado, como si ese gesto sellara algo nuevo. Chico respondió en voz baja. Familia, junta. Los policías observaban a distancia, respetando el momento. Uno de ellos comentó en voz baja: «Es raro ver algo así». El otro solo asintió. Camilo finalmente logró ponerse de pie, aún con apoyo, pero no soltó a Beatriz en ningún momento. La niña sujetaba con fuerza la mano de su padre, como si ese contacto fuera la única garantía real de que todo había terminado.
Fuiste muy valiente, dijo Camilo mirando a su hija a los ojos. Beatriz se encogió de hombros, con una sinceridad desarmante. Yo solo escuché a Chico. La frase sencilla llevaba un peso enorme. Camilo sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que había ignorado, en todas las veces que se había burlado. El arrepentimiento llegó en silencio, pero profundo. Chico se acomodó en su hombro, arreglando las plumas. Escuchar es importante, dijo, pausado. Camilo esbozó una media sonrisa triste. Sí, lo es. Beatriz apoyó la cabeza en el brazo de su padre, agotada. El cuerpo finalmente se permitía sentir el cansancio. Camilo lo notó y la apretó un poco más, protector, como nunca antes. Mientras los conducían fuera del área acordonada, Camilo sentía el peso de lo que casi había perdido. Cada sirena lejana sonaba como un recordatorio. Miraba a Beatriz cada pocos pasos, como si necesitara confirmar que seguía ahí. Poco a poco, la niña se relajaba, confiando en que esta vez él no la soltaría. Lo prometo, comenzó Camilo con la voz quebrándose. Beatriz levantó el rostro. ¿Prometes qué?, preguntó. Él respiró hondo, eligiendo las palabras. Que voy a escuchar. Siempre. Chico soltó un sonido corto, satisfecho, como si aprobara aquella promesa tardía. El abrazo entre ellos no se deshizo, solo cambió de forma mientras caminaban. No era un final cómodo ni ligero, era un reencuentro cargado de todo lo que casi se perdió. Algo se había roto, pero algo también había sido salvado. Y en ese silencio compartido, padre, niña y loro avanzaban juntos, todavía intentando comprender el tamaño de la segunda oportunidad que habían recibido. El regreso a casa no tuvo celebraciones ni entrevistas. Camilo canceló reuniones, pospuso decisiones e ignoró llamadas que antes habrían sido prioridad absoluta. El millonario que vivía rodeado de plazos ahora elegía el silencio. Dentro del avión, Beatriz dormía hecha un ovillo a su lado, sujetando con fuerza la manga de su saco. Chico permanecía en silencio, atento, como si guardara el descanso para ese momento. Camilo miró a los dos y sintió algo nuevo. No era miedo, era responsabilidad. De vuelta en casa, la casa se sentía demasiado grande. Los pasillos amplios, antes símbolo de logro, sonaban vacíos. Camilo comenzó a despertarse temprano para preparar el desayuno de su hija, algo que nunca había hecho. Beatriz observaba cada gesto con cautela, como quien aprende a confiar de nuevo. La niña aún despertaba por las noches, asustada, llamando a su padre. Y él iba, siempre iba, sin quejarse, sin prisa. Chico se volvió una presencia constante en el cuarto de la niña. Dormía posado cerca de la cama, repitiendo frases en voz baja cuando ella se inquietaba. Beatriz segura, «Papá está aquí», murmuraba. La niña respiraba hondo y poco a poco se calmaba. Camilo observaba desde la puerta, en silencio, con el pecho apretado. El loro que antes había despreciado ahora era el hilo que mantenía a su hija entera. Los días fueron tomando un nuevo ritmo. Camilo vendió parte de la empresa y rechazó contratos que antes habría considerado irrenunciables. ¿Te volviste loco?, le preguntó un antiguo socio. Él solo respondió, «Desperté». Por primera vez el dinero dejó de ser un escudo. Aprendió a estar presente, a escuchar antes de hablar, a notar los silencios de su hija. Beatriz regresó a la escuela poco a poco. El primer día se aferró con fuerza a la mano de su padre en la entrada. «¿Vas a volver?», preguntó. Camilo se agachó a su altura. «Voy a estar aquí cuando salgas». Y cumplió. Chico, en casa, esperaba inquieto, como si también contara las horas. Cuando la niña regresó, sonrió al verlo batir las alas. Pequeñas victorias iban reconstruyendo el mundo. Por las noches se sentaban en el patio. Camilo observaba a Beatriz jugar con el loro, riendo de cosas simples. La brisa ligera,
el cielo abierto, el murmullo lejano de la ciudad. Todo parecía más pequeño, más verdadero. Se dio cuenta de que había pasado años corriendo para no llegar a ningún lado. Ahora, detenido, finalmente había llegado. Una tarde Beatriz preguntó, «Papá, ¿todavía tienes miedo?» Camilo pensó antes de responder. «Sí», dijo, «pero ahora sé qué hacer con él». La niña asintió, satisfecha con la honestidad. Chico añadió con tono sereno, «El miedo enseña». Camilo sonrió. Nunca imaginó aprender tanto de un loro. El tiempo no borró lo ocurrido, pero cambió el peso del recuerdo. La herida se volvió cicatriz. La cicatriz, guía. Camilo empezó a contarle historias a su hija antes de dormir. Historias sobre escuchar, sobre elegir, sobre el valor silencioso. Beatriz escuchaba atenta, acurrucada, con Chico acompañando cada palabra. Una tarde, Camilo se acercó al loro con cuidado y cariño. Se arrodilló para quedar a su altura. «Me equivoqué contigo», dijo, con la voz firme y humilde. «Me equivoqué con nosotros tres». Chico inclinó la cabeza, atento. Camilo continuó. «Gracias por salvar nuestra vida». El loro respondió sin dudar. «La familia protege». Beatriz observaba la escena con los ojos brillantes. La niña entendió ahí que pedir perdón también es una forma de fuerza. Corrió hacia su padre y lo abrazó por la espalda. Chico batió las alas, satisfecho, y se posó en el hombro de Camilo, no como una molestia, sino como pertenencia. En el silencio que siguió, no había vacío, había paz. La casa, antes demasiado grande, ahora cabía en los tres. Camilo respiró hondo y sonrió, una sonrisa ligera, sin prisa. Había aprendido tarde, es cierto, pero había aprendido. Y a veces, eso es lo que lo cambia todo. Escuchar a tiempo, amar con presencia y reconocer que la vida también puede ser salvada por quienes tienen alas. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.